Y continúa la polémica en Ecuador por la decisión del presidente Rafael Correa Delgado de quitarle 41 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Militares en servicio pasivo han realizado un plantón. Los exsoldados aseguran que con esta medida se pone en riesgo a una institución de la que dependen más de 200.000 exmilitares y sus familias. Son militares en servicio pasivo y sus familias. Así buscaron rechazar la decisión del presidente Rafael Correa de debitarle 41 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que según el gobierno serían parte de un sobreprecio por la compra de estos terrenos. Todo empezó en el 2010 cuando los militares aseguran el régimen les obligó a venderle 220 hectáreas en los que ellos iban a construir un plan de vivienda para financiar su seguridad social. Por eso, finalmente, se acordó la venta en 48 millones de dólares. Todo para que el gobierno construya un parque. Y habían empresas inclusive que estaban pagando más dinero que el gobierno. ¿Y el gobierno obligaron a venderles? Totalmente. Entonces el gobierno dijo, tomen el dinero y obligaron justamente para que se venden 48 millones y ahora, 5 años después, sale a la luz de que no es legal. Yo creo que es una locura. Entonces aseguran que la institución de la que dependen miles de exsoldados está en un grave peligro. Desde luego que sí, pues hoy mismo debe 262 millones. Y que no cancela. Sin embargo, creo que es el momento de querer aprovecharse y dice de evitar 41 millones. Nos afecta pues a nuestra seguridad, a nuestro seguro. Por eso ellos están en la calle, junto a sus hijos y esposas. Todo el mundo estamos ahora protestando por algo que nos ganamos, señor. Nos quitó el hospital militar, claro que está ahí. Vaya a hacerse atender como soldado. 2, 3 meses pagan una cita. Todo eso es lo que pasa en el Ecuador, señor. ¿Están siendo ingratos con los militares? Muy ingratos, sabiendo qué es lo que hicieron ellos por la patria. Ellos son soldados que han defendido el país. ¿Usted va a seguir saliendo a la calle? Las veces que sean, las veces que sean. Insisten en que la decisión del presidente es simplemente ilegal. El Estado, mire, es quien debe garantizar mi salud. ¿Cómo? Pagando todo lo que debe al ISFA. Y no volver a meter la mano ahí en el ISFA. La tensión aumentó por momentos cuando intentaron cerrar el tránsito, pero la policía con escudos y gases lo impidieron. A partir de ahora nosotros no estamos en pie de lucha. Nosotros como militares de honor que hemos estado en todas las gestas heroicas de Fuerzas Armadas, estamos en un pie de lucha por defender la institucionalidad. Pues a esta hora establecemos contacto en vivo en Quito, Ecuador, con el coronel Mario Pazmiño. Él es exdirector de Inteligencia Militar del Ejército Ecuatoriano y presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional. Coronel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en NTN 24. Muy buenos días, muchísimas gracias y un cordial saludo a toda la comunidad latinoamericana y también en Estados Unidos. Bueno, ahí estamos escuchando a exmilitares quejarse de la decisión de Correa. Dicen que no es legal y que además esto lo que hace es crearles un gran peligro a los exsoldados que viven de esa institución. ¿Por qué? Bueno, básicamente primero porque el presidente de la República como tal no podía arrogarse funciones a criterio personal disponer que se derroguen o se saquen esos recursos del presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él tenía que esperar un pronunciamiento judicial o un pronunciamiento por parte del Contralor General del Estado, que recién, luego de 3 o 4 días, recién el presidente de la República reconoce que tiene que ser este tipo de autoridades las que tienen que dar un pronunciamiento. ¿Y por qué se afecta? Se afecta directamente porque son recursos que no pertenecen al Estado ecuatoriano, no son recursos del ejército, sino son recursos de los pensionistas, de la familia militar. ¿Quién se va a ver afectado? Porque son parte del RIM y son parte de la cesantía militar. Indudablemente que un centavo, $1, está afectando directamente a ese presupuesto que tiene establecido el RIC, tomando en consideración adicional que el Estado le está debiendo al Seguro Social de Fuerzas Armadas 260 millones y hasta ahora no los cancelan. Ahora, ¿qué significado tuvo que Rafael Correa relevara al alto mando militar por este conflicto que surgió por el precio del terreno?
en que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en Ecuador supuestamente vendió al Ministerio de Ambiente en el 2010 para la construcción de este Parque Samanes en Guayaquil, parque en el que el Papa Francisco de paso habló de paz y de que el mejor vino está por venir el año pasado en su visita a Ecuador. Bueno, básicamente yo veo una decisión arbitraria por parte del presidente de la República en el sentido de sancionar a una cúpula militar que había manifestado públicamente su criterio de no cumplir esa disposición porque afectaba directamente el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Y aquí hay una cosa muy clara. El presidente de la República se equivoca al creer que las Fuerzas Armadas ecuatorianas son una Fuerza Armada que está defendiendo un partido político, que está defendiendo una ideología o peor a un caudillo político. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas no son las Fuerzas Armadas venezolanas. Es una cosa completamente diferente. Y aquí los principios del soldado ecuatoriano tienen como objetivo fundamental la defensa de su país, de sus conciudadanos y de su institución, claramente. Preguntarle precisamente por qué Correa tendría como esa sensación de que el ejército de Ecuador está siendo malo, y muchas de las declaraciones que estábamos viendo en la nota que acabamos de pasar de las familias decían que sienten que Correa está siendo ingrato con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación? Bueno, porque vemos que hay un criterio de fraccionamiento institucional. Se está poniendo al personal de voluntarios contra el personal de oficiales. Se habla de que esos recursos no van a afectar y que las pensiones militares y que el Estado ecuatoriano ha subido los sueldos significativamente a los miembros de Fuerzas Armadas. Pero ese es un error total. ¿Por qué es un error total o un desconocimiento total? Porque esa subida de alza de recursos se debe fundamentalmente a un proceso que viene desde hace unos 15 años atrás, desde dos periodos presidenciales atrás, cuando se realiza una homologación salarial, y esta homologación salarial dispone a los siguientes gobiernos que tienen que ir subiendo paulatinamente los sueldos. Entonces no es una situación de este gobierno, esto ya viene una disposición anterior. Y también sí tenemos que colocar en el escenario lo siguiente, que son los militares, desde el soldado hasta el general, que ponen de su sueldo mensualmente el 23 al 26% cada uno de ellos para mejorar su cesantía militar. Entonces, aquí estamos hablando de recursos que pertenecen a la familia militar, no le pertenecen al gobierno, ni tampoco le pertenecen a Fuerzas Armadas. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar del Ejército Ecuatoriano y presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional. Un buen día para usted. Gracias a usted también y muy gentil por la invitación.